Me parece que la muerte... No es primicia, decía un profesor mío. No es primicia, no. La muerte no es primicia, pero además de eso, implica y vuelve otra vez a poner en el tapete el tema de los comunicadores, el periodismo, los streamers, los influencers y todos estos nuevos personajes que hay ahora, que denotan una falta de profesionalismo absoluto al frente del micrófono. Podrán verlo millones de personas, eso no significa que sean profesionales, ni mucho menos. Ayer explota esta cuestión al mediodía. Obviamente la prensa mundial comienza a averiguar la situación. Sí, porque es una de las personas más importantes del mundo. O sea... Y alguien muy importante, inclusive para Lionel Messi, lo habíamos dicho acá, lo acompañó en toda su carrera, por eso lo tenía angustiado. Bueno, hay un par de tuiteros, periodistas, bueno, cuesta decirle en Twitter, que también replicaron esta información. Finalmente, la familia Messi se vio obligada a emitir un comunicado explicando la situación de Jorge Messi, que está atravesando un trance de salud, que fue operado, que estaba evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta. Y explotaron las redes, los medios. Ahí estamos en pantalla, está el comunicado que tiene fecha de ayer, donde la familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. Jorge Messi es el papá de Lionel, como decía Ángeles. Y ahí comienza un debate mucho más profundo que tiene que ver con la responsabilidad periodística, el darle micrófono en estos canales de streaming a cualquiera, que dicen cualquier cosa permanentemente, que se habían burlado mucho en su momento de la muerte del Papa Francisco, del pesebre navideño. ¿Te acordás que se disfrazaron de niño Jesús a fin de año y burlándose de una costumbre católica? Sí, igual fue Olga. Y bueno, fue sí, el otro streaming, por eso pero son canales que tienen medio la misma temática. Pero después, ¿qué vino después? Nicolás Occhiato, que es el director, el propietario del USU, bueno, tomó cartas en el asunto. Que lo entrevistó a Messi hace muy poco, además. Lo recibió Messi en su casa. No recibe a nadie, Messi. Lo recibió en su casa. Después tomó la decisión de echar a los productores y de a Florencia Peña, que en el comunicado es tan liviano que dice que va a dar un paso al costado porque no se anima a echarla, evidentemente. Pero esto generó un debate en todo el periodismo, porque acá no tiene que ver si tenemos 100 vistas, 1 millón de vistas o 2 likes o si nos gusta o nos gusta. La responsabilidad es tanto para la radio de barrio, para una radio comunitaria, como para uno de los canales más vistos en el streaming o en la televisión abierta, me parece a mí. Y alguna vez nos debemos el debate de la colegiación también, que es lo que decimos siempre. Sí. Del periodismo, de la comunicación. Sí, yo creo que no sé si en un 100%, porque también tiene que ver con la educación de la casa y con la empatía y con un montón de otras cosas. Pero los que hemos pasado por el aula, esto se aprende. Pero el chequeo, el rechequeo, el respeto a la vida privada. La muerte no es primicia. Hay fallos que condenan cadenas periodísticas que se han metido en cuestiones privadas. Sí, claro. Pero obviamente, bueno, ayer explicaba un abogado hasta dónde podría accionar la familia Messi si quisiera contra este canal de streaming y contra quienes hicieron esto. Después vino toda la tarde todo el mundo habló, inclusive en programas de Alemania, de la BBC, de España se solidarizaron, que uno dice, bueno, son rivales de la Argentina, se solidarizaron con la familia Messi a través de esta cuestión. Florencia Peña se fue del USU, después la agarraron, lagrimeó ahí, pidió disculpas, ya el daño enorme había hecho. Y lo enlazo con lo deportivo porque los cronistas deportivos propiamente dicho decían que a Messi lo había afectado mucho esta situación durante la mañana de ayer. Lo contuvo el grupo, después salió a entrenar, lo contuvo el grupo, pero bueno, nos hace daño a todos los argentinos, porque la verdad es que ahí atraviesa el jugador, va hacia el ser humano, estamos hablando de una familia, los nietos de Jorge Messi. Sí, quien sea. ¿Viste? Sí. No, y además una Florencia Peña que lamentablemente viene un poco incorporada en esta cuestión o este nuevo enojo, odio hacia Messi porque se saludó con Trump y estuvo en un acto con Trump, entonces un antipatria. Mezclar una cuestión política. Yo creo que lamentablemente, incluso en su irresponsabilidad de tirarlo esto así con total liviandad, lamentablemente le pesó un poco esto de que, bueno, entonces como que es le como pase querer esto. que le vaya mal a la selección Sí. porque
en su momento no se sacaron una foto en el balcón de la Rosada o no opinan políticamente, no tienen por qué opinar políticamente, no sé cuál... Pero, y si así fuera, y que yo creo que lo de Ángeles tiene mucho de razón, porque creo que ha tenido bastante que ver en estas últimas actitudes. De hecho, lo comparaban con Mbappé. En Olga lo trataron de facho por saludar a Trump, a Donald Trump, que era el presidente que creo de los que Estados Unidos. Lamentablemente, hasta inconscientemente, llevó a la liviandad en cómo ella tira la noticia falsa. A mí me pareció vergonzosa la manera en la que tira. También, bueno, pidió perdón, salió llorando, habló con la mamá de Messi, Sí, claro. La mamá de Messi le termina atendiendo el teléfono. Sí. Una Florencia Peña que también ha sufrido ataques Sí. o cuestionamientos a muchas cosas de su vida privada. Sí. Entonces, bueno, lamentablemente... Es responsabilidad, es empatía, como dice Ángeles, es responsabilidad en el ejercicio del periodismo y de la comunicación, que va más allá. Insisto, Ángeles tiene razón que una de las primeras lecciones del periodismo es chequear 20 fuentes, preguntar 40 veces, no enloquecerse por decir, leí en Twitter, dice la productora, lo están diciendo en Twitter, una productora que... Pero bueno, van también en el descenso de calidad del periodismo en los últimos años y en toda esta aparición de estos nuevos... Porque ser influencer no es ser periodista, ¿eh? Y hacer videitos, reels, tampoco no son cuestiones periodísticas, así nomás, y tirar cosas livianamente. Y quiero decir algo, en Libres, no voy a dar los nombres porque todo Libre sabe, acá hubo un caso de un accidente donde falleció una chica, y hubo un par de colegas que difundieron la foto de la chica en cuestión. Que no importa, no viene al caso el nombre, que después todos saben de quién estoy hablando. Y eso también en su momento generó mucho repudio a estos colegas que hicieron eso. La foto del cadáver de la chica, olvidándose de los padres, y ahí uno volvió, desde ahí que uno decía, bueno, en el COVID hicieron cualquier cosa, después esto que estoy contando, que fue allá por el año 2020, 2021, y esto nos interpela todos los días, todo el tiempo nos interpela. Y podemos volver a la reflexión que lo hicimos hace unos días, justamente en el Día del Periodista, o el lunes posterior al Día del Periodista, es si periodista se nace, si periodista se hace, si hay que estudiar, si no hay que estudiar. Yo valoro mucho la gente que tiene vocación, que le gusta, pero a la vocación o a la pasión hay que ponerle compromiso, hay que ponerle responsabilidad, y más allá de pasar o no por el aula, tener o no el título, hay que empezar por ser buena persona y por lo menos pensar, a mí me gustaría que me hagan esto. Bueno, ahí está, a mí me ponerse en el lugar del gustaría otro, claro. que digan sin chequear en una radio local, por ejemplo, que me pasó a mí y yo no lo llegué a escuchar. Una vez lo dieron a mi papá por muerto en un accidente de ruta, sí. Bueno, ahí está. Yo me enteré cuando ya lo llamaron para chequear y no pasó a mayores. O sea, primero dan el anuncio y después lo llaman. Entonces el muerto tiene que decir, sí, estoy vivo. Sí, eso por un lado. Y lo de la foto de personas enfermas o muertas o en una situación totalmente vulnerable para la víctima, para la familia, pensar, a mí me gustaría que las fotos de mi hija, de mi papá, de mi hermana, de mi tía, de mi abuela se viralicen de esta manera, que todo el mundo las esté viendo en el medio de mi dolor. ¿Qué gana el periodista que hace eso? Quiero decir, ¿qué gana? ¿Likes? ¿Reels? ¿Y unfollow? Todas esas pavadas, esas palabras que se ocupan. ¿Qué gana el que hace eso? A ver, y a la par de esto que hay que decir que la madre de Messi tuvo una conversación vía WhatsApp con Florencia Peña. Esto lo contó Ángel de Brito anoche y después lo replicaron en canales deportivos, donde aceptaba las disculpas y le dijo que sí, que no había drama en tomarse un café cuando pudieran verse para aclarar esta situación. Es decir, reaccionó la familia, obviamente con el dolor, la angustia, la tristeza del momento, pero después aceptando la cuestión de que esto fue un error y bueno, y se subsanará más allá de que el daño ya esté hecho. Pero bueno, esta es la cuestión con la que queríamos arrancar, porque ayer precisamente habíamos hablado de esto y no podíamos dejarlo pasar. Peque.